Pues haya sido como haya sido, ya es lunes. ¿Qué demonios es ahora? Lunes 21 de octubre, ¿no? De abril todavía. Ya se fue la Semana Mayor, ya fue Domingo de Resurrección, ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Yo soy César Ibarra, me dicen el Jiribillo, gracias, mil gracias. Se murió Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? Jorge Mario, así se llamaba. Sí, el argentino que ocupaba la sede de Pedro, el obispo de Argentina, mira, el obispado de Roma, que cuando asumió como sumo pontífice de la Iglesia Católica, asumió el nombre de Francisco I, sucediendo a Joseph Ratzinger, el alemán aquel, que era Benedicto XVI, ¿no? Con esto ya son 266 papas que han pasado por la Iglesia Católica. Los últimos han sido Jorge Mario Bergoglio, que duró ¿cuántos? 13 años como en el obispado de Roma, ¿verdad, Victoria? Sí. 13 años. El anterior fue Joseph Ratzinger, que sucedió a Karol Wojtyła, el polaco, Juan Pablo II. Ratzinger se retira y cuando se retira se queda como papa emérito, no muere, se retira y luego sube Jorge Mario Bergoglio como Francisco I y ya Ratzinger como papa emérito y al poco tiempo muere. Karol Wojtyła, Juan Pablo II, sucedió en el papado a Juan Pablo I. Albino, no, ¿cómo se llama? El Papa Bono, que le decían que fue el que duró nada más 33 días en el papado, fue Albino Luciani, no, ¿cómo se llamaba? Fue Juan Pío XII, y luego Juan XXIII, y luego Paulo VI, Juan Pablo I, que duró 30 y tantos días, y que todavía hay la gran historia de que murió envenenado. Luego Juan Pablo II, y Ratzinger, Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio, primer latinoamericano que ocupa la sede papal en Roma. La muerte fue a las 3 de la mañana con 5 minutos, reportaban, ¿verdad? Sí. Tiempo de Roma, que tiñeron las campanas en Roma. En la plaza de San Pedro. Es todo un ritual que hace la Iglesia Católica cuando muere un papa. Entre otras cosas, le platico muy rápidamente. ¿Sí sabías, doña Victoria, que le dan de martillazos en la cabeza? No, crea usted que así con ganas de... No. Le pegan con un martillo de plata en la frente. Al papa que muere le pegan varias veces, 3 veces le tienen que pegar el carmalengo, que es el cardenal que se va a quedar a cargo de todos los ceremoniales y de la Iglesia Católica y de llevar a cabo el cónclave para elegir el nuevo papa. Le pegan en la frente y le preguntan 3 veces por su nombre y le ordenan que si está vivo que responda, y si no, pues bueno, a partir de ahí quiebran el anillo papal, porque es con el que se sellan las bulas y las órdenes que ha generado el Papa durante su papado. Entonces, es decir, se cancela la posibilidad de que cualquiera, no, es que él dejó aquí por escrito y que selló con su anillo, y entonces destruyen el anillo. Y luego el ataúd en el cual, Jorge Mario Bergoglio cambió todo el ceremonial de las honras fúnebres para él, porque lo normal era que a un papa se le depositaba en un ataúd de 3 maderas distintas, eran 3 cajones en los que se les depositaba, y él pidió que no, que fuera uno de metal y madera distinto. No va a ser enterrado en la Capilla Sixtina. Pidió que lo enterraran en la iglesia de Santa María Reina, de la que él era devoto. Y luego, ya después de todo el proceso que se va a tener que llevar a cabo, mañana serán los funerales. Hoy por la tarde
Se espera que en tiempo de Chihuahua, por ahí de las, pues más o menos estas horas, entre hoy y entre las 12 del día, que es este momento, hasta las 2 de la tarde, la Iglesia Católica dará a conocer los horarios de las honras fúnebres de Jorge Mario Bergoglio, Francisco I. Se tendrá que llevar a cabo todas las honras fúnebres, 2 días de honras fúnebres, el funeral, el depósito en la urna, donde lo van a depositar, en la tumba. Y después de eso se cita a reunión al Sacro Colegio Cardenalicio. Todos aquellos cardenales del mundo que no hayan cumplido 80 años o hasta 80 años cumplidos. Tengo entendido que es hasta 79 años. Son los que se van a reunir primero para hacer un concilio en el cual dan a conocer, tiene su nombre, tal vez recuerdo cómo se llama, cuál es la situación de la iglesia en el mundo. Cada uno de ellos entrega un informe de la situación por regiones de la Iglesia Católica, situaciones financieras, situaciones de violencia, de guerras, de todo este tipo de cosas. Después de 2 días de reunión en la que no hay discusión, nada más hay presentación de informes, cada uno de los cardenales entrega su información, entonces sí se cita a cónclave. El cónclave es cuando se va a elegir al Papa y ahí sí nada más pueden participar cardenales que no hayan cumplido 80 años de edad. ¿Por qué? Porque a los 80 años ya no pueden ser electos papas. Hay una larga lista de papabilis, de cardenales que pudieran ser electos como papa, pero hay una frase muy interesante que utilizan en la Iglesia Católica que dice que el que entra como papa al cónclave sale como cardenal. Es decir, nunca en la historia de la Iglesia Católica se ha dado que el cardenal con más fama, con más pronósticos, el favorito en las apuestas de que pudiera ser el próximo papa, no sale como papa, que se queda como cardenal. Entonces, todo esto se tendrá que llevar a cabo. Los encierran en la Capilla Sixtina, se llevan a cabo las votaciones. Si hay humo blanco es que ya hay papa, si hay humo negro es que no, ¿verdad? Tengo entendido. Entonces, tendremos que esperar las fumatas y todo esto. Yo le recomiendo a usted un libro escrito por un jesuita, padre Malachi Martin, que es una novela de lo más deliciosa que hay en la historia del mundo, sobre cómo se elige un papa. El libro se llama El Cónclave Final. No ha cambiado mucho lo que le está pasando a la Iglesia Católica en el mundo, de finales de los 70s, 80s al día de hoy, que es cuando Malachi Martin escribió este libro, que así se llama, El Cónclave Final. Léalo, si usted está interesado en este tema, léalo, en verdad es sumamente interesante, porque ahí narran todo el proceso de la muerte del Papa, cómo se hacen las reuniones, cómo se da la discusión de la información, cómo se hace este concilio en donde informan los cardenales de la situación de la iglesia, cómo se dan las votaciones, cómo son las discusiones adentro de los discursos, todo lo que se da y cómo se prepara la fumata. Interesantísimo libro, créanmelo. Hay quienes les gustó la película Cónclave, el Cónclave. A mí la verdad no me gustó. Se come muchas cosas muy interesantes que sí pasan. O sea, no cuentan perfectamente los preparativos para un cónclave y cómo se dan las votaciones y por qué. En este libro sí lo encuentra y lo encuentra de una forma excepcionalmente escrita, como escribía de forma excepcional el padre Malachi Martin. Se lo recomiendo, El Cónclave Final, hoy tras la muerte de Jorge Mario Bergoglio. El mundo católico está de luto por la muerte de Francisco I. Historia que detuvo las editoriales del mundo. Todos los noticieros del mundo dedicaron todas sus emisiones hoy por la mañana a hablar del Papa argentino, que fue llamado a la casa del Padre a dar cuentas, ¿no? Entonces, habrá que esperar y estaremos pendientes en la televisión y en todos lados. Usted va a estar viendo todo lo que son las honras fúnebres de un Papa. Habría que decir que de 1970 a la fecha ya nos han tocado muchos papas, ¿verdad? Se han ido muchos. Le digo, los últimos años, pues bueno, hoy Francisco I, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI y Juan XXIII, de 1960 para acá. Bastantes. Y en los temas esos de las teorías de la conspiración,
Resulta ser que en la Capilla Sixtina, donde se ponen los cuadros de los papas, nada más hay espacio para 266 papas. Al colocar el cuadro de Francisco I, ya no va a haber espacio en donde está la fila de cuadros de los papas para colocar uno más. Y hay quienes hablan de que este es el signo del fin de los tiempos y que es otra profecía más. Bueno, solo Dios sabe, ¿no? Pero es la nota del día y no habría forma de no empezar este comentario del día de hoy con estos temas. Punto número 2, doña Vicky. Caen las bolsas de Estados Unidos. 16% cayeron las bolsas de Estados Unidos en lo que va de este año tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Hay crisis en los Estados Unidos y hay un temor enorme de que las bolsas sigan cayendo por la guerra comercial que quiere Donald Trump contra China. Y luego China se aventó, o sea, me acordé, no sé si has visto un video, un TikTok, doña Victoria, en donde le dice la novia al señor: pero mañana le mando a tu esposa las fotos y los videos que nos hemos tomado, mendigo. Y luego le contesta a él: sin ningún problema, yo le paso tu dirección y aquí nos morimos todos. Haga de cuenta que eso hizo China con los aranceles que le aumentó Donald Trump a los productos chinos. Dijo Donald Trump, 100% de aranceles, o sea, les quiere poner la friega de su vida a China. ¿Y qué contestó China? De una forma más elegante que una dama, ¿eh? Dijo, de acuerdo. Nada más que recuérdale a la empresa Mac, a todo lo que es Apple, que el 90% de sus productos lo produce China. Recuérdale a Hermes, recuérdale a Calvin Klein, a Reebok, a todas las grandes empresas que hacen televisiones, que hacen productos de piel, todos aquellos que tienen sus filiales en China, ¿cuánto van a tener que aumentar sus productos? Porque acá es donde los producimos. Sorcos, Petro. Entonces ahora los empresarios grandes, las grandes empresas de Estados Unidos, Sony, bueno, todas las empresas que están en Estados Unidos, incluida todo lo que tiene que ver con la empresa Mac, con Android, con Apple, fueron a decirle a Trump: oye, espérate, no me la chifles que es cantada, porque si les aumentas a ellos los aranceles a ese nivel, pues vas a aumentar los productos que traemos a Estados Unidos, porque el 90% de los productos que llegan, que están aquí, pues se producen allá. Entonces China, de acuerdo, yo no batallo, te lo acepto, ahora te voy a aumentar yo a ti tus impuestos. Y luego con otra variante, China, resulta ser que el mercado de Estados Unidos para China solo representa menos del 20% de su mercado. O sea, China puede seguirle vendiendo al resto del mundo sin ningún problema. Y Estados Unidos se jode. Pero esto ha generado que las bolsas en Estados Unidos, por supuesto que los mercados están cayendo en un 16%, que es una pérdida enorme de dinero. ¿Por qué? Porque les están devolviendo el golpe y se lo están devolviendo muchísimo más fuerte que lo que intentó Donald Trump. Le sale el tiro por la culata a Donald Trump con esto de aumentar los impuestos a China y a todos los demás. ¿Por qué? Porque los productos ya no se hacen en Estados Unidos, se hacen en China. Entonces, todas las marcas gringas que tienen sus filiales allá fueron a decirle: oiga, y si le hace de otra manera, porque pues aquí lo que va a pasar es que un teléfono como el iPhone, que se produce en China realmente, va a tener que aumentar $300 su valor para poder pagar todos los impuestos. Y el ciudadano norteamericano es el que va a tener que pagar ese aumento en el costo del teléfono. Entonces, realidad. Este fin de semana, sábado y domingo, hubo más de 400 protestas en contra de las políticas económicas de Donald Trump y de las políticas de deportación de inmigrantes. Más de 400 protestas en todo Estados Unidos por distintas organizaciones y grupos políticos que están pidiendo, escúchelo usted bien, juicio político y la dimisión de Donald Trump para poder evitar la crisis que se les viene encima. Donald Trump pensó que nomás iba a llegar y que iba a ser como manejar su propio negocio. No. Estados Unidos está entrando en crisis y esto puede ser muy grave para el resto del mundo. Así de sencillo. Bueno, el colmo es
que la industria militar, el 90%, del 80 y tantos por ciento, casi el 90% de las piezas de las armas se producen en China. Hágame el refabrón, cabrón. Entonces, pues bueno, le está saliendo el tiro por la culata. Y hoy la noticia a nivel internacional en los mercados es que los mercados de Estados Unidos, las casas de valores, todo eso, las bolsas, cayeron un 16%. Y se teme que esta semana sea todavía peor la caída. Hay que le siga el viejito renegado el güerito pelos de jilote. Punto número 3, doña Vicky. El arco centinela y las mentadas. Mire, ¿quién sabe a qué inteligente? No, hombre, son unos genios, diría el compa Pepe Toño Mid, a unos genios. Se les ocurrió que ahora el fin de semana, cuando es el regreso de los paseantes de este periodo vacacional por la Semana Mayor, por la Semana Santa, cerraran la carretera Juárez, después de las tolvaneras que la tuvieron cerrada por varias horas, 2 días consecutivos. El sábado y el domingo estuvieron reportando que la carretera Ciudad Juárez, de aquí para allá, pasando Vía Ahumada, están construyendo un arco centinela. Muy bien, qué bueno, ojalá lo terminen rápido, ojalá y sirva. Pero cerraron un carril de aquí para allá y que había filas y que tardaron hasta hora y media atorados para poder pasar ese pedazo, porque nunca se les ocurrió avisar y nunca se les ocurrió pensar que en los días de mayor tráfico en esa carretera estaban cerrando, estaban ahorcando la circulación. ¡Qué vivos, eh! Entonces, hasta panistas distinguidos, que no puede uno tacharlos de otra cosa más que de panista distinguido, saludo al Pino y a otros amigos, estuvieron criticando duramente en redes sociales la construcción de este arco centinela porque estaba afectando, pero canijo, la circulación de quienes iban de regreso a Juárez en esta zona ahí cerca de los médanos de Samalayuca, donde está el arco centinela. ¡Qué vivos, qué inteligentes! Cerraron la carretera el día de regreso de vacaciones. No, hombre, no. Unos vivos, unos genios. Felicítenlos. Pero pues bueno, las mentadas de madre en contra del gobierno llovieron. Ni cómo defenderlos. O sea, vayan y pregunten al que se le ocurrió la genial idea de tapar ahí y que repartan en la mitad de las mentadas. Hay una anécdota muy buena que platicaban de López Portillo, si mal no recuerdo, que a López Portillo ya ve cómo era así de aparatoso, el viejo populista, se sentía emperador, el viejo mendigo, el perro. Cuando pasaba de Los Pinos hacia algún lado, que se trasladaba en la Ciudad de México, mandaban al Estado Mayor Presidencial, a Vialidad de Tránsito del Distrito Federal, a cerrar las calles para que el presidente pasara hecho la tingada. Y pues todo el camino ahí le iban mentando la madre, ¿verdad? Pues todo el mundo, pues imagínense el traficar porque el presidente quería pasar rápido. Dicen que un día el presidente le habló a su comandante del Estado Mayor Presidencial y al jefe de gobierno de la Ciudad de México y los invitó a que se fueran con él en la camioneta. Cuando iban en la camioneta, en la blindada, es donde paseaba el presidente, cuando empezaron las mentadas, dijo, los invité para que usted también agarre una parte de todas estas mentadas que me están lloviendo. Digo, a ver, ya, ¿para qué tanto cierre? Porque cerraban todo. Bueno, pues haga de cuenta, hoy es igual. Con el debido respeto, díganle a Maru que le pida a Gil Oya y a los encargados de la construcción de este punto centinela ahí en la carretera, que por qué no fueron tan amables de estar ellos ahí paraditos para que ellos recibieran las mentadas. Qué bárbaros, qué falta de idea. Ay, Dios, pero bueno, unos genios. Llovieron las mentadas de madre. Punto número 4, doña Vicky, y último. El sarampión y los antivacunas. Mire, 250 casos son los que se están señalando que hay en el estado, ¿verdad? De sarampión. Usted recordará que en este mismo espacio, hace más de un mes, más o menos un mes, tocamos el tema y se lo platicábamos cómo era. ¿Cuál es el grave problema del sarampión? Que fue importado, por decirlo de alguna forma, el sarampión llega a Chihuahua por el viaje de una persona de la comunidad menonita que hizo un viaje a Houston, al sur de los Estados Unidos, donde el sarampión está generando estragos. La comunidad menonita, al igual que los Amish en Estados Unidos, son antivacunas. Pues
se contagia de sarampión, lo trae y está creciendo la cantidad de contagios, sobre todo en esa zona. Hay quienes han querido aprovechar la curva para atacar que el gobierno del estado de Chihuahua no ha hecho lo correcto y que no hay... Tienen varios días invitando y se han dado varios operativos de vacuna contra el sarampión, inclusive para personas mayores, hasta los 39 años, ¿no? Estaban invitando a ciudadanos que no tuvieran completo su cartilla de vacunación o que les faltara la de sarampión para que se la pusieran. Más grandes ya no. 39 años, ya mayor de 39 años, ya el sarampión nos hace lo que el viento Juárez, ¿no? Entonces, sí hay trabajo del gobierno del estado, sí hubo trabajo de la Secretaría de Salud, pero vuelve a pasarnos como con el tema del COVID. ¿Cuánta gente empezó a inventar historias y más historias sobre lo que eran las vacunas, que nos iban a poner un chip para controlarnos a control remoto, que era una vacuna? Se inventaron mil historias y por eso mucha gente no se vacunó y por eso también aumentó la cantidad de contagios. Hoy uno de los graves problemas a los que se enfrenta la autoridad estatal es eso, que hay una serie de leyendas negras y de cuentos negros que han querido inventar en relación a esta vacuna del sarampión. La situación es muy sencilla. En donde está creciendo el contagio es sobre todo en la zona menonita, porque son ciudadanos que desde siempre, por su religión, son antivacunas. Entonces, la autoridad no puede obligar a un ciudadano a que se vacune. No somos un estado militar, ni de una dictadura, ni nada. Pero sí puede estar generando campañas de información para que todos los demás, para que se generen cercos sanitarios. Es casi imposible en estos momentos pensar en un cerco sanitario cerrado, pero sí lo que hay que hacer, pues bueno, usted tiene hijos, son menores de edad, ya les vacunó contra el sarampión, vaya, vacúnelos. Asista a lo que son las instituciones de salud, a los hospitales, pregunten en el Chizal, Instituto Chihuahuense de la Salud, pregunte en el sistema de salud estatal, pregúntenme de Chihuahua y pónganles la vacuna. Es lo único que se puede hacer. Esta enfermedad nos está llegando por contagio y el problema es ese. Quienes no están vacunados son el grupo de mayor riesgo y eso es lo que va a pasar, va a seguir pasándonos. Se lo platicábamos aquí hace un mes. Este caso que llegó a Chihuahua estaba plenamente identificado de un menonita que viajó a Houston y al sur de Estados Unidos, al sur de Texas. Allá se contagia y se trajo la enfermedad para acá. Bueno, en esa comunidad es donde más está creciendo. No hay una pandemia, no es todavía alarmante el caso. Sí es preocupante, sí es cosa seria y qué bueno que la autoridad ha estado llamando a los ciudadanos a que se vacunen. Pero vuelvo a repetir, usted ya revisó su caso, ya revisó el caso de sus hijos, si están vacunados o no contra el sarampión, pues vaya, vacúnelos. Por favor, eso es lo que podemos hacer y nada más. En fin, hoy es lunes 21 de abril, ya nos vamos, aquí vamos a andar toda esta semana, ya sabe, esto es Política en Corto, yo soy César Ibarra, soy Miss en el Gilvillo, no se pierda, por aquí nos vemos.